bienvenida. Muy buenas tardes, Tuto Quiroga, bienvenido. Muy buenas tardes, un gusto saludar a ustedes acá desde La Paz. Gracias. Miren, nosotros hemos estado siguiéndole también a través de las redes sociales con estas importantes transmisiones y mensajes que usted saca. Y precisamente lo escuchaba del 13 de mayo, donde usted decía de que toda esta situación que está pasando, por ejemplo, es un acto distractivo del movimiento al socialismo de Evo Morales, que la gente se está olvidando del fraude que hubo, de toda esta situación que ha pasado, de la corrupción de estos 14 años y con el tema del coronavirus, más esto de pedir elecciones ya. Entonces, eso quería que nos explique un poquito, licenciado Jorge Quiroga. Bueno, está claro de que el país está angustiado y sufriendo, como el mundo entero, por este embate del coronavirus que está sembrando muerte, destrucción, con una crueldad inusitada y nunca antes vista, porque son muertes donde el fallecido incluso no puede ser ni velado, ni enterrado, ni despedido, ni podemos hacer una misa para la persona que se va, y incluso se va con la angustia de no saber si ha contagiado a algún ser querido. Es dramático lo que está enfrentando el mundo, la región y Bolivia. Y en ese marco lo que hace Evo Morales, porque hay que decirlo con nombre y apellido, fue él, quiere politizar esto y prefiere o privilegia sus ambiciones políticas o su interés personal por encima de la salud del pueblo boliviano, cosa que ha hecho durante 14 o 15 años. Recordemos que él se dedicaba a malversar y robar recursos con los 50.000 millones de dólares del gas que le ingresaron, producto de los ductos, emprendimientos, certificación de reservas, ley del IDH que otros habíamos hecho. Él podía haber hecho un seguro universal de salud por 100 años, por un siglo, de primer nivel y de altísima calidad. Y sin embargo sabemos que hizo elefantes azules, malversación, todo sin licitación, con corrupción, gasto corriente por doquier, elefantes azules por todo lado, entreguismo, entrega a las empresas extranjeras. Nos dejó un sistema sanitario destruido y por eso le cae como anillo al dedo a él esta coyuntura, porque lo que señalabas, primero, si antes del coronavirus, ¿de qué hablaba la gente? ¿Qué se hablaba en la prensa? De Héctor Arce en la Embajada de México, de Quintana, de sus delitos, del narcotráfico, de la corrupción, del fraude electoral, de la auditoría de la OEA, en fin, de eso es lo que dominaba la agenda pública. Con el coronavirus todo eso quedó, como es comprensible, en segundo plano, y por eso a Evo Morales le conviene tener una campaña en medio del coronavirus para que no se vuelva a poner en la palestra la destrucción de la democracia y la economía que él perpetró con su cajero del desfalco, que fue Luis Arce. El segundo, está claro de que si fuéramos a votar hoy, no habría observación electoral, no habría medios de comunicación cubriendo diferentes lugares o bastiones donde el MAS siempre ha hecho fraude. No es que hizo fraude el año pasado, hizo fraude el 2014, hizo fraude en el referéndum 21F, hizo fraude municipal, regional, en las judiciales. Siempre han llenado actas en zonas a las que no llegaba la observación. El año pasado llegó la observación, se hizo la auditoría y se detectó el fraude. Claro, los fraudulentos, Evo Morales y su comparsa, quieren votar con el coronavirus porque todos sabemos que nadie vendría a observar la elección y no se discutiría lo que ellos han hecho. Entonces, que es triste que a pesar de que el MAS como partido había acordado en el Tribunal Electoral y en el Congreso en 3 reuniones, el permitir que el Tribunal Electoral fije la fecha en base a la evolución de la pandemia y estrictamente en sujeción a criterios sanitarios, ahora Evo Morales diga, me da la gana de votar en medio de la pandemia, y no solo impone eso, sino que, como estás viendo en diferentes lugares, gente asusada por Evo Morales está haciendo bloqueos, está tomando acciones que propagan e incrementan el riesgo de coronavirus. Es una crueldad con su propia gente. Él está cómodo en Buenos Aires, mandarlos a bloquear, mandarlos a aglomerarse, mandarlos a expulsar a la policía, como lo hizo en su momento, del trópico de Cochabamba, evitando que puedan percibir un bono. Es una crueldad con su propia gente y está claro que a este señor no le preocupa ni la salud de Bolivia, ni el bienestar de su propia gente, y que el pueblo boliviano y la vida del pueblo boliviano, la salud del pueblo boliviano, están enfrentando a este binomio nefasto que son Evo Morales y el coronavirus. Definitivamente, ya lo que usted decía,
era hacer un proceso eleccionario sin veedores internacionales y obviamente sin jurados, porque cómo va a ir la gente, de qué manera se va a hacer, cuáles van a ser las reglas del juego. Pero en esta situación, ¿cómo tendría que ser la modificación de la fecha o qué tendría que pasar en el tema eleccionario, Tuto? A ver, tres cosas, y aquí ha señalado algo muy importante. Está claro, mira, hoy estamos en el 15 de mayo. Sí. Si hubiéramos ido a votar el 3 de mayo, el 10 de mayo, tú sabes bien que no hubiera ido a votar ni el 30% de la gente, por Sí. más obligatorio que sea. Escenario que le conviene a Evo Morales, que su gente sale a votar, mientras en las ciudades donde han rechazado y repudiado su tiranía con pititas en mano, por miedo a contagiarse, la gente no asistiría a votar. Segundo, lo que decías, no habría observación electoral. Es imposible que vengan, como tuvimos el año pasado, 70, 80 personas de la OEA o una misión de la Unión Europea de diferentes partes del mundo a estar acá. Nadie puede viajar, no hay aviones, no hay ni cómo llegar. Y ojo, si no había observación internacional, si no había auditoría de la OEA, hoy Evo Morales estaría sentado en el Palacio habiéndose robado la presidencia. Claro que le conviene votar sin observación, porque así puede hacer el fraude que una y otra vez han hecho de rellenar las actas con el fraude caligráfico. Quizás ya no tengan los servidores informáticos, pero se ha visto que ha habido dos clases de fraude. El informático que hicieron el año pasado, que con el nuevo tribunal no podrán hacer, pero el caligráfico, donde rellenan actas 4 o 5 días antes, lo han hecho siempre y lo pueden volver a hacer si no hay observación electoral. ¿Cómo se soluciona esto? Pues muy sencillo. El Tribunal Constitucional tiene en sus manos esto y el Tribunal Constitucional debe garantizar el derecho a la vida, que tiene primacía por encima de todos los otros derechos. Tenemos el derecho a votar, pero no a riesgo de perder la vida o de quedar contagiado de coronavirus y de quedar con la cabeza ardiendo, con los pulmones sin oxígeno, con la tos, echados en cama. No se le puede. Yo no quiero que nadie venga a votar por un diputado, por un senador, por mí, a costa de arriesgar la vida, porque no sería una elección legítima. Una elección sin la participación total y completa te va a dar un gobierno sin legitimidad, cosa que no le preocupa a Evo Morales. Espero que le preocupe al Tribunal Constitucional y que digan que lo primero es el derecho a la vida y que la fecha la debe fijar, como señala las normas, el Tribunal Electoral en base a criterios sanitarios. Y concluyo con esto. Fíjate que hay 7 vocales en el Tribunal Electoral. Salvador Romero, designado por el Poder Ejecutivo, un hombre de reconocida trayectoria. Los otros 6 han sido designados por el Congreso, donde el partido de Evo Morales tiene 2/3. Yo no nombré a ninguno. Y sin embargo, Evo Morales no le está permitiendo a su bancada darle la confianza a esos 6 vocales que han designado para que ellos fijen la fecha donde podamos votar con la máxima legitimidad, con la máxima participación y con el mínimo riesgo al coronavirus, porque está claro que la curva está creciendo. Basta ver las cifras, se sabía, claramente hay problemas, no se está haciendo suficiente testeo, no hay suficientes laboratorios, el gobierno de transición no está fortaleciendo la capacidad sanitaria, hemos criticado eso varias veces, hemos exigido cuarentena, hemos saludado que se lo hubiera hecho en su momento, pero la cuarentena era para fortalecer el sistema sanitario, testear más y aplanar la curva de contagio. Esa es la prioridad en este momento, pero Evo Morales prioriza su angurria política para votar en medio de la pandemia y que no se debata ni discuta sus 14 años de destrucción de la democracia y de la economía boliviana, para votar de noche y sin luz. Los fraudulentos les gusta votar de noche y sin luz, sin que la gente participe, sin que la gente pueda, sin que podamos tener observación electoral. Yo confío en que el Tribunal Constitucional señale algo que es elemental. El derecho a la vida está por encima y que el movimiento al socialismo en el Congreso entre en razón. Que si confiaron en estas 6 personas para designarlas al tribunal, confíen en que estas personas escogerán una fecha donde nadie arriesgue la vida para ir a votar lo más temprano posible para tener un gobierno democrático y legítimo. Y si en lo político las elecciones se realizaran a principios de agosto, el Tribunal Supremo Electoral, ¿cree usted que pueda cumplir lo impuesto por el MAS? ¿Qué sugiere usted como candidato, Tuto Quiroga? No, lo que sugiero es que el Tribunal Constitucional, que ha recibido un recurso, falle señalando
que lo que ha hecho el Congreso por imposición de Evo Morales atenta contra la vida y la salud del pueblo boliviano, porque sin ningún criterio sanitario, sin ningún análisis de la evolución de la curva de contagio y por puro capricho de Evo Morales, que está en Argentina, están fijando la fecha desde allá. Increíble para mí que el gobierno de Argentina no solo permita que Evo Morales esté asilado allá, violando todos los cánones y parámetros del refugio, declarando todos los días, sino imponiendo fechas electorales que arriesgan la vida de la gente. En Argentina también han hecho cuarentena y sigue vigente, y allá están concertando la forma de poder garantizar que no se propague la curva. Es una irresponsabilidad lo que está haciendo Evo Morales. Ojalá que el gobierno de Argentina actúe allá, lo dudo, pidiéndole que deje de hacer política respetando el asilo, pero lo que debe pasar acá es muy claro. El Tribunal Constitucional debe, privilegiando el derecho a la vida, abrogar y anular esa fecha artificial que ha impuesto el MAS y devolverle al Tribunal Electoral la potestad de fijar la fecha en función a los criterios sanitarios. Yo hoy día no le puedo decir qué fecha es esa, nadie le puede decir, porque los números de casos siguen creciendo. Lo de Santa Cruz es terrible, lo de Trinidad es realmente angustiante para todos. Hay que priorizar la atención de la salud y reitero, los 7 vocales que están en la Corte Electoral, 6 han sido designados por la mayoría del MAS. Hagan confianza de ellos. Yo no los designé y sin embargo voy a hacer confianza de que ellos, priorizando la salud del pueblo, fijen una fecha lo más temprano posible, pero con todo el mundo seguro y la salud garantizada para el pueblo boliviano. Ojalá el tribunal tiene que actuar y ojalá que falle rápidamente sobre esta materia como se le ha demandado. Otra pregunta precisamente sobre lo que habla. El Estado y el gobierno principalmente deben preservar la salud, pero también la economía de los bolivianos. En ambos casos vamos mal. ¿Qué hacer si la pandemia esta no da respiro, don Tuto? Mire, la pandemia va a estar por mucho tiempo y le puedo decir que el costo económico va a ser brutal. Yo fui el único que, usted me conoce, yo digo lo correcto, no lo popular. Cuando salí en enero y febrero a decir que la estabilidad económica estaba en riesgo, que el MAS se había farreado el gas, que habían despilfarrado y desfalcado los 50.000 millones de dólares. Hice la presentación con Luis Arce, la foto, los montos, cuánto se fue a costos recuperables, cuánto se fue a elefantes azules, cuánto se fue a corrupción, cuánto se fue a gasto corriente, casi 50.000 millones de dólares. Se farrearon el gas, terminó el contrato con Brasil. Los últimos 4 o 5 años quemaron las reservas internacionales monetarias del Banco Central. Está en riesgo el tema cambiario también, y por eso propuse claramente que se requería un gobierno con capacidad, credibilidad, para hacer un programa de apoyo económico internacional con organismos multilaterales, BID, Banco Mundial, Fondo Monetario, CAF, bilaterales, fuentes de países y también mercados bursátiles para asegurar la estabilidad. Eso lo dije en enero y febrero. Con el coronavirus, eso que dije, eso que he planteado, es más necesario y se requiere con mayor antelación de lo que incluso habíamos previsto, porque ahora enfrentamos no solo las consecuencias del nefasto legado económico del MAS, no solo el desfalco económico del cajero de ese desfalco, Luis Arce y Evo Morales, que se farrearon el gas, sino también ahora una recesión por el coronavirus y un serio problema económico, y Bolivia va a enfrentar los tiempos económicos más duros seguramente desde el 85. Por eso es imprescindible tener un gobierno con capacidad, credibilidad, capacidad de gestión, captar los recursos y poder garantizar la estabilidad económica. Hay varias fases en esto. La primera es salvar vidas. La segunda, aliviar bolsillos. Yo rechacé la canasta familiar cuando Luis Arce la propuso. No sé por qué el gobierno de transición la anunció. Y la rechacé porque conozco que cuando el gobierno se pone a comprar lechuga, tomate, pollo y hacer canastas, a repartirlas con alcaldías y gobernaciones politizando el uso, hay corrupción en la entrada y politización en la salida. Era mejor entregar dinero en efectivo a la gente, y cuando se anunció que iba a haber primero el bono familia, bono canasta, señalé en los programas que tú decías de Facebook Live, que hacemos 3 veces por semana, un par de veces por semana, que no me parecía correcta la ruleta etaria, donde si tienes un hijo pequeño recibes el bono, si tienes más de 65 años recibes el bono, si tienes hijo en primaria recibes el bono. No, que sea universal. Gente que hablaba conmigo en el programa lo discutía de esa manera. Finalmente se hizo lo que pedíamos del bono universal. Yo exigía la cuarentena, se tardó un poco, se la hizo
con el cierre de fronteras, pedíamos el bono universal, se lo hizo también, y hemos pasado entonces de salvar vidas a aliviar bolsillos. Ahora falta preservar empleos, ayudando a las empresas, ayudando con el sistema financiero, y después salvar la economía de esta combinación fatal que configura la convergencia del desfalco económico de Evo Morales y el MAS, con el efecto recesivo del coronavirus, con la caída de los precios del petróleo y la expiración del contrato de gas que ha dado de comer a Bolivia, el contrato de gas con Brasil y la Argentina. La convergencia de esos tres elementos son un golpe muy duro y van a requerir un programa de cooperación para relanzar la Bolivia, capital mundial de baterías de litio, corazón verde digital integrador, como habíamos propuesto, pero con un programa económico que garantice la estabilidad el primer año y medio y 2 años. Sabemos hacerlo. Mire, nosotros condonamos, fuimos el país que más rápido y más volumen de condonación de deuda externa logró en el cambio de siglo, del 99 al 2002. Logramos una condonación de $5.500 millones de ese entonces, que hoy serían el doble, que se fueron a municipios pobres, dando más a las zonas más alejadas, 10.000 maestros bilingües, 2.000 médicos y enfermeras, cuando todavía no teníamos los ingresos del gas. Sabemos cómo hacer eso. Bolivia va a requerir un esfuerzo de esa magnitud para enfrentar la parte económica, y el orden de los factores es, como te señalo, de salvar vidas a aliviar bolsillos de la gente que vive en el día a día, con su factura de luz, agua, alquiler, teléfonos, pagos bancarios, a preservar empleos, salvar empresas, salvar la economía y relanzar la Bolivia del próximo siglo XXI. Si hay una buena noticia, es que el coronavirus va a hiperdigitalizar el mundo y va a ser más imprescindible que esta batería de litio que tengo aquí en mi reloj, que está en mi celular, que está en el tuyo, se va a usar más que nunca antes. Y en Bolivia tenemos la mitad del litio. Yo quiero hacer del país la capital mundial de las baterías de litio, y va a usar menos petróleo y va a usar muchas más baterías de litio. O sea que hay muchas oportunidades, pero tenemos que salvar la economía para relanzar y proyectar la Bolivia del futuro. Me gustaría hacerle 2 preguntas antes por favor, si fuera posible. Una de ellas, hoy Bolivia se debate, el pueblo boliviano, entre el coronavirus, esta pandemia, esta cuarentena, la economía que se ve afectada y, bueno, la violencia desatada por gente del movimiento al socialismo. ¿Usted cómo lo ve? Mire, antes era en el Alto, en Sencata, la violencia, y la han trasladado a Cochabamba. Como que van cambiando la estrategia del movimiento al socialismo. ¿Cómo tiene que hacer este gobierno para hacer frente a esta situación? A lidiar con la ley en la mano, mire, con firmeza. Yo sé lo que es el movimiento al socialismo. Sí, es la razón por la cual soy enconado adversario de Evo Morales hace 25 años. No es porque a él no le guste mi camisa o a mí no me guste su peinado. Es porque él ha defendido la producción de coca en el trópico de Cochabamba, que se hace cocaína, y yo corté casi 90% de esa producción de cocaína cuando estuve en el gobierno. Por eso es que me odian, no es por otra razón, no es por el fútbol ni por otra razón. Sí. Es porque ellos protegen el narcotráfico y yo reduje 90% de la producción de narcotráfico, porque la cocaína es dañina y venenosa. Conozco cómo funcionan y creo que el gobierno se enredó en emitir decretos penando la desinformación, cuando el problema no es desinformación. Mire, si hay una persona que desinforma sobre el coronavirus, la desinformación se la combate, como tú sabes bien, trabajando en la radio, con información. Y el gobierno tiene canales de televisión, tiene radios, tiene más publicidad, tiene más herramientas para combatir la desinformación. Y te lo digo yo, que 14 años he combatido la desinformación del MAS, sobre acusaciones, juicios que nos hacían, mentiras que propalaban, cuando ellos tenían todo ese aparato del Estado. Hoy por lo menos sabemos que ya no tienen eso. Y si hay algún masista que desinforma, pues la desinformación se combate con información. Pero no soy amigo de penalizar a la prensa, cercenar la libre expresión o hacer adjudicaciones sin licitación en yacimientos que hemos estado viendo, porque eso es lo que hemos objetado del MAS. Yo por eso he combatido al MAS, porque adjudicaban sin licitación con corrupción, y no quiero ver que se haga eso ahora, porque daña al gobierno de transición y daña a todo el movimiento de pititas. No me gusta ver que se cercene la libertad de expresión, que hemos luchado, pero
una y otra vez para poner en la Constitución lo que está codificado en la ley de imprenta. Entonces hay que evitar esos errores, sí, aplicar la ley cuando hay gente que está llamando a hacer bloqueos que directamente atentan contra la salud y la vida de la gente. Y creo que es eso lo que tiene la obligación de hacer el gobierno de transición. Pero también yo quisiera poner en su justo contexto todo esto. Yo entiendo que eso trae cobertura, pero quiero decirte que mi mayor preocupación ahora es que si ves los exámenes de cumplimiento de la cuarentena, verás la ubicación de los celulares, que Google hace un registro de la reducción del tráfico de celulares en parques, en comercios, en farmacias, en lugares de transporte público cada semana. También lo ha hecho el Banco Mundial y verás que en esas dos fuentes, Banco Mundial y Google, Bolivia es de los países que mejor ha cumplido la cuarentena, que más ha reducido 80, 85, 90% las aglomeraciones de ciudadanos en lugares públicos, comercios, farmacias, transportes. Y yo entiendo que trae cobertura lo que pasa en Caracara, pero no nos flagelemos. Dentro de todo, Bolivia está cumpliendo mejor que otros países de América Latina. ¿La preocupación cuál es? Que somos los últimos en testeo por millón de habitantes, sí. Los últimos de lejos desde que comenzó esto. Paraguay, Paraguay y otros países, Argentina, están testeando 3, 4 veces más. Perú, Chile, Ecuador, 18, 20 veces más test por millón de habitantes, comparando manzana con manzana. Brasil es mucho más grande, Uruguay es mucho más pequeño. Por cada millón de habitantes, si entras a los sitios que hacen el seguimiento, verás que Bolivia es el último en Sudamérica de lejos, a pesar de que como pueblo somos los que mejor cumplimos la cuarentena. Entonces, yo entiendo la preocupación por Caracara, pero en líneas generales se ha venido cumpliendo con la cuarentena como población. Lo de los bonos ha venido funcionando. Mi preocupación es que no se está cumpliendo con los laboratorios y los testeos masivos que son parte fundamental de cómo combatir el coronavirus. Testear, rastrear a los contactos del contagiado, hermano, primo, tío, con quién estuvo, con quién se cruzó, para identificarlos, aislarlos y protegerlos. Es la clave de cómo combatir el coronavirus y tristemente aquí ya estamos en casi 2 meses y estamos todavía muy, muy rezagados en los tests. Precisamente sobre este tema, ¿cuál sería el planteamiento? Porque todo el mundo dice, ¿cómo puede ser posible que no haya laboratorios en cada uno de los departamentos y municipios? Es lo que está pasando, por ejemplo, de Pando, de Beni, vienen aquí a Santa Cruz, entonces es insuficiente porque tiene muchos CENETROC por hacer. Entonces, ¿qué se hace ante esto? ¿Cuál es la propuesta? No, yo lo propuse en marzo. Mire, yo no soy de los que aparece de forma oportunista. Yo en marzo, antes que se dicte la cuarentena, pedía cuarentena. ¿Por qué? Porque estaba informado, veía lo que había funcionado en países como Singapur, en la provincia Hubei de China, los errores que se cometieron en España, en Italia, que seguían jugando fútbol y marchando el 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer, contagiando masivamente a la gente cuando ya había que replegarse a casa. Yo por eso pedía y exigía la cuarentena y cierre de fronteras. Muchos días antes de que se la dicte, la pedía, y cuando se la dio, pues la respaldé. Con la misma vehemencia pedía laboratorios y tests. Dije, ¿cómo es posible que tengamos un solo lugar para procesar test, que es el CENETROC de Santa Cruz, donde hay que mandar desde otros departamentos, no hay flotas, no hay avionetas, no hay forma de enviar? Y la clave de los test es, si agarras a la persona en Oruro, en Tarija o en Trinidad, hacer el test y devolver el resultado lo más rápido posible, rastrear los contactos y aislarlos, y no esperar varios días hasta que el test vaya y vuelva porque solo había un laboratorio. El exministro de Salud salió un día a contestarme, a decirme que yo buscaba palestras, sin usar el nombre, pero se refería a mí. Eso fue como el 23 de marzo, 24 de marzo. En lugar de hacer más laboratorios y test, salió a polemizar, salió a descalificarme. Fíjese, ya han pasado casi 2 meses. Sí. Y la angustia que yo tenía sigue presente, porque ya 2 meses después, bueno, ya tenemos el laboratorio de Inlasa de La Paz, otro de Cochabamba, y ya está llegando, supuestamente, dicen ahora, el de Tarija, supuestamente otros más. Pero está claro que cuando esto no fue un terremoto que llegó un día, y ese terremoto requería comprar algunos equipos especiales de emergencia que nadie sabía. Esto de la pandemia se veía desde enero, desde febrero. Otros países tomaron previsiones. Entiendo que después empezaron a escasear los reactivos, los exámenes moleculares y los respiradores.
pero somos en Sudamérica, no me estoy comparando con Corea del Sur, ni Islandia, ni Alemania, que hacen millones de test, no, en Sudamérica. Todos los otros países, por millón de habitantes, hacen 4, 8, 10, 18, 20 veces más que nosotros. Y todos teníamos el mismo avance noticioso o las mismas alarmas que llegaban de otro lugar. Entonces, si me preguntas ahora qué hacer, bueno, yo lo dije en marzo, ¿no? Y tengo registrado en redes cuando pedía esto clamorosamente y no quería hacerlo por afán de crítica, nada, porque sabía muy bien de que si no se hace test, no se aplana la curva del contagio, que aplanar la curva del contagio aplana la economía y hace un daño enorme, como estamos hablando, y no corresponde al esfuerzo del cumplimiento de la cuarentena que ha hecho el pueblo boliviano, la falta de test que hemos visto. Y repito, ya es triste decir que 2 meses después sí se ha mejorado un poco. El anterior ministro de Salud creo que hacía mucho anuncio y poca efectividad. El de ahora es un poco más sincero, aunque creo que algo torpe, lo que dice, nos ha dicho con claridad: en mayo vamos a tener 10,000 contagiados y vamos a hacer 10,000 exámenes. Me preocupa, porque está diciendo que solo vamos a poder testear a los que están ya casi al borde del contagio. Y el poder aplanar la curva, o para aplanar la curva, se requiere a cada contagiado ver las 10, 12, 15, 20 personas, tíos, amigos, amigas, gente del barrio, familiares con las que estuvo, para poder también testear, para los que están contagiados poder aislarlos y así cortar la curva de contagio. Hoy claramente, ¿qué se debe hacer? Pues a toda velocidad seguir trabajando, y si es necesario mandar aviones de BOA con ministros. Y yo dije en marzo, en abril, si quieren darle dramatismo, que un expresidente vaya a Corea o Alemania a ir a traer los reactivos que se están ordenando en un avión de BOA, voy, no hay problema, con barbijo, como sea, pero se requiere esto cuanto antes. Y en particular, termino con esto, ahora me parece que se requiere algo esencial. El coronavirus no está golpeando a todas las ciudades, a todos los municipios por igual, son focos que van estallando. Y hoy, lo de Santa Cruz es grave, pero lo más grave hoy es Trinidad, no el Beni, Trinidad, 500 casos en Trinidad, donde tienes un número de casos por millón de habitantes que está muy por encima de todo el resto de lo que estás viendo en Bolivia. Entonces, pero sí se requiere. ¿Y qué pasa? Ahí tenemos que evitar el colapso sanitario enviando intensivistas, respiradores, salas de tratamiento intensivo ad hoc improvisadas en coliseos, en unidades militares. Y si en otros departamentos aún tienen cierta holgura en los servicios sanitarios, enviar aviones Hércules o de BOA con gente que vaya a socorrer a Trinidad, porque si viene un colapso sanitario en Trinidad, después este coronavirus nos va a empezar a derrotar en Santa Cruz y otros lugares. Hay que ir a aplastar el coronavirus hoy en la prioridad que se llama Trinidad. Pero, y justamente en Trinidad se han entregado para Trinidad 10 respiradores de los 170 que se recibieron anoche. Entonces esto preocupa, porque los otros departamentos, los otros lugares, como usted mismo mencionaba, los otros municipios no tienen en la misma cantidad, entonces están más bajos, entonces debería priorizarse estos lugares que tienen más cantidad de positivos, ¿no es? Creo claramente es así. Mire, en esto es un sistema de ingeniería, es de ingeniería de sistemas. El coronavirus no está golpeando, hay diferentes indicadores por municipio. Vea la experiencia de Europa o de países como Estados Unidos. Un foco fue primero, digamos, en Estados Unidos, en Seattle, Washington, porque había vuelos con Asia. Ahí se enviaron más respiradores que en otros lugares. Después se pasó a Nueva York, después se pasó a Los Ángeles, y ahí se iba enviando los equipos. Yo creo que no se puede decir todos los respiradores se van al Beni y no vuelven más. Hoy se requiere mayor cantidad, no solo de respiradores, de personal médico, de intensivistas que vayan a instalar y a socorrer y aplastar la curva de contagio en Trinidad. Y si después se traslada el problema a Tarija o a Sucre, pues enviar los equipos. Por eso te hablo de equipos móviles que puedan ir a reforzar a la capacidad instalada local para evitar el colapso sanitario y poder ir allá donde son urgentes. Porque si tú mandas todos los respiradores a un lugar que hoy los necesita y el resto se quedan sin respiradores, de aquí a 3 semanas, cuando le llegue el problema a otros departamentos o municipios, estaremos en el mismo problema. Por eso hay que desarrollar esta capacidad móvil y le agrego un elemento más para ser claro. Conozco
bien lo que ha pasado al país. El Beni ha sido un lugar de enfrentamiento político entre el MAS y los demócratas. Recordemos que a Ernesto Suárez lo sacaron de competencia inventándole cargos, lo sacaron de una candidatura. Después defenestraron a Carmelo Lenz. Hay mucho encono político y ahora el MAS se ha tomado ciertos lugares. Y evidentemente eso subsiste y eso está condicionando mucho de lo que pasa, que la gobernación está en manos del MAS, que el CEDES está en manos del MAS y que llega gente nacional y llega autoridades nacionales que de repente quieren ser gobernadores, alcaldes y empiezan a primar los celos, el desorden. Creo que ya han cambiado 3 directores del CEDES. Hay que dejar de lado ese encono político porque así no se socorre a la gente. Hay que priorizar el salvar las vidas y entender que ahora los números de Trinidad, de provincias de cercado en el Beni, de Trinidad, son dramáticos. Es como lo que era Italia en su momento en Europa. Y por eso allí hay que tener esta capacidad móvil y flexible de reforzar con personal, con equipo y con todo lo que se pueda para derrotar a la curva del contagio. Porque si el coronavirus, que es enemigo de la salud del pueblo boliviano, pero ¿quién es el ejército que nos defiende? El sistema sanitario. Si el sistema sanitario en Trinidad es derrotado por el coronavirus, van a empezar a seguir goleándonos en otros lugares y es ahí donde se tiene que hacer un esfuerzo especial por el bien de la gente de Trinidad que está sufriendo dramáticamente el embate del coronavirus. Una última pregunta y no lo molesto más, lo dejo en paz. Sí, ningún problema. Gracias, de verdad. Y aquí mucha gente le envía saludos. Aprovechar, Gabriela Gutiérrez, hermoso tutito, dice. Griselda Gracias, saludos a Gabriela y a todos. Griselda Good dice, saludos, le mandan saludos. Ramiro Alcócer Villagómez, saludos, tuto, dice. Le mandan saludos. Mucha gente aquí, tenemos algunos mensajes. Carlos Mesa ha manifestado que ha mandado una carta a la presidencia para convocar a un encuentro o conformar un comité de emergencia precisamente con políticos, con organizaciones que tienen que ver en esto de la lucha del COVID-19. ¿Le parece que es necesario conformar este comité, que se debe hacer a la brevedad posible, tomar estas sugerencias suyas, por ejemplo, que son tan importantes, que se debe hacer, por ejemplo, en Trinidad y en otros lugares? A ver, yo vengo haciendo las sugerencias públicamente todo el tiempo. Mire, creo que de hace un buen tiempo que Carlos Mesa envió una carta al gobierno. Bueno, él se la envió al gobierno, que el gobierno le conteste. Yo no entiendo, yo no sé si a quién incluía o no la reunión. Si me pregunta a mí ahora, yo creo, si tú me dirías, vas a ir a sacarte una foto al Palacio, mire, me saco 20,000 fotos en el Palacio si con eso conseguimos 1,000 respiradores y si con eso conseguimos 100,000 test en el mes de mayo. Eso es lo que me preocupa, eso es lo que me angustia. Hay que subir la cantidad de test y fortalecer el sistema sanitario, porque hay que entender que la curva de contagio del coronavirus está subiendo y el sistema sanitario boliviano es débil y frágil, y si el rato que la curva rebasa la capacidad del sistema sanitario, hay colapso. Y ahí vas a tener a gente peleando por ventiladores, por unidades de terapia intensiva. No queremos ver esas escenas dantescas. ¿Y cómo se aplana la curva? Con tests, testear, rastrear y aislar a los contagiados y fortalecer el sistema sanitario. Teníamos menos de 500 unidades de terapia intensiva en el país después de 14 años de desastre del MAS. Teníamos menos de 500 entre el sistema de seguridad social, privado y público. 60% de eso en sector privado. Se requiere por lo menos triplicar esa cantidad, porque si la curva va a subir, tienes que subir tu capacidad sanitaria para que cuando vayas aplanando la curva no colapse el sistema sanitario, no tengamos a gente que han copado las unidades de terapia intensiva, los ventiladores y gente afuera esperando en el zaguán, y ver si le das el ventilador, como se ha visto en otros países, al señor de 70 años o a la señora de 40 años, a ver quién tiene más chance de vivir. No, hay que tratar de salvar a todos y lo que se requiere es eso. Si una reunión trae más respiradores, dígame dónde voy. Si hay que ir a traerlos a Corea, voy yo en el avión de BOA. Si hay que ir a Alemania, voy yo en el avión de BOA. Y creo, francamente, que el diálogo más importante en este momento es entre los niveles nacional, regional y local, para no tener estas cuestiones donde el gobernador de La Paz decía una cosa y las alcaldías otras, hubo confusión durante varias horas, finalmente se pusieron de acuerdo. Para no tener esto de Cochabamba, donde la gobernadora va a dialogar
con un sector de cara a cara con el alcalde Leyes, que son de diferentes persuasiones y al final están de acuerdo en los temas de fondo, pero piden renuncias. Eso no tiene nada que ver con coronavirus, eso es político. Entonces, el diálogo que se necesita es entre las autoridades que están con la responsabilidad de aplicar la cuarentena tanto a nivel nacional, regional, local. Y te doy el ejemplo del Beni. Sí, ha habido un largo encono personal porque hay mucha gente del Beni que siente, y yo soy entre ellos, que a Ernesto Suárez lo sacaron injustamente de cancha y después a Carmelo Lenz le hicieron juicio y se apropiaron de una gobernación por la vía judicial y tramposa los del más allá. Entonces hay un cierto encono natural. Pero el coronavirus es una crisis de tal magnitud que hay que dejar eso de lado y lo que yo pediría con ayuda de la Iglesia y quien sea necesario, sobre todo en lugares donde está golpeando duramente la pandemia del coronavirus, es que se tenga la mayor coordinación entre instancias. Y a veces hay estos conflictos de partidos que hay que dejar de lado. Otras veces no. En Santa Cruz me parece que hizo una tarea admirable. Se volvió la cara, el rostro del combate contra el coronavirus el doctor Oscar Urenda. Yo lo conocía de buen parlamentario, buen doctor, muy competente, solvente, sereno, capaz. Realmente hace falta escuchar su voz y presencia, pero incluso siendo él del mismo proyecto político de la presidenta y gente del gobierno, también salió clamorosamente a pedir la ayuda que le habían prometido en ítems, en respiradores. O sea que esta coordinación no siempre está enturbiada o dificultada por encono o adversidad política, a veces simplemente porque no hay esa coordinación, y creo que eso es lo más importante en este momento. De parte mía, todo lo que haya que hacer para aplanar la curva del contagio, tener más tests, tener mayor fortalecimiento sanitario, estoy dispuesto a hacerlo, pero que es el gobierno quien tiene la responsabilidad de ver qué es lo que se necesita, y en mi criterio, el diálogo más útil, más fructífero en este momento es la coordinación nacional, regional y local para enfrentar el coronavirus a través de lo que estamos señalando: testear, rastrear y aislar, junto con fortalecer los sistemas sanitarios, unidades de terapia intensiva, equipos de protección personal. Eso es lo perentorio en este momento. Le agradezco muchísimo, Jorge Tuto Gracias. Quiroga, por haber aceptado, y esperamos tenerlo en otro momento. Bien. Gracias. Muy bien, gracias. Muy buenas Hasta luego. tardes. Hasta luego. Buenas tardes, gracias. Gracias.